Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Como bien lo saben ustedes, queridos televidentes, en estos últimos meses hemos venido abordando el desarrollo de la educación en torno a múltiples miradas de confinamiento por esta pandemia que existe en el mundo. Y por supuesto hemos invitado connotados profesionales del orden de la educación y de otros ámbitos para ayudar a explicar varios de los elementos que hacen parte hoy de nuestra cotidianidad. Pues bien, hoy tenemos una invitada de lujo, nada menos que la doctora Constanza Abadía García. Ella es psicóloga, magíster y doctor en educación y, por supuesto, una de nuestras grandes líderes en la universidad y, más que todo, pues, una gran mujer, una mujer muy integral que sirve a la UNAD como vicerrectora académica. Bienvenida, doctora Constanza, a nuestro programa. Cordial saludo, señor rector. Gracias por la invitación a Educación y Desarrollo. Bueno, doctora Constanza, es claro que desarrollar la educación a distancia virtual, más allá de un tema de moda, implica avanzar desde las teorías y desde la proyección misma de su praxis, lo que implica reconocer los valiosos desarrollos de orden pedagógico que hay hoy en el mundo y, por supuesto, que afianzan ya no tanto la enseñanza, sino el aprendizaje. Es claro entonces que un modelo pedagógico como el de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene ciertas características y condiciones que hacen viable estos elementos que afianzan el aprendizaje. ¿Cómo explicar brevemente a los televidentes estas características y condiciones de este modelo, doctora Constanza Abadía? Bueno, rector, un modelo pedagógico lo que busca es establecer cómo se aborda el aprendizaje en una institución. Si yo le puedo hablar de la UNAD, nosotros estamos centrados en el aprendizaje y en el aprender a aprender. Y aprender a aprender significa generar una conciencia en el estudiante sobre sus capacidades, pero también sobre sus motivaciones intrínsecas. Es decir, ahí está alineado las necesidades, sus proyectos de vida, sus expectativas, y realmente nuestro modelo maneja el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Realmente aprender autónomamente es un proceso. Nuestros estudiantes y los estudiantes que están en modelos virtuales no llegan con esa fortaleza, la van desarrollando durante su proceso formativo. Y entonces ahí tiene mucho que ver la autorregulación, la autodisciplina, el también conocer sus ritmos de aprendizaje y estarse preguntando a sí mismo cómo se siente y también cómo va en este proceso. Mire usted, rector, que hace poco estuve también dando una conferencia y quisiera como retomar UNESCO y ESALC. Ellos hicieron unas indagaciones con las cátedras de UNESCO en todo el mundo y encontraron que en los países iberoamericanos en este momento de pandemia había grandes dificultades frente al manejo como los estudiantes les estaban dando a su tiempo para estudiar. Entonces aquí, por ejemplo, en la UNAD y en los modelos de educación virtual, los valores agregados son grandísimos, porque ellos van desarrollando esa autonomía y eso les genera tranquilidad, les genera disciplina en el proceso de aprendizaje, de tal forma que al terminar su proceso formativo, ellos van a tener unas grandes capacidades y grandes competencias para autorregularse, para tener esa disciplina, para estar, digamos, en conciencia frente a todos sus procesos. El valor agregado es grandísimo, rector. Bueno, pero digamos que ha dicho usted ciertos términos que vale la pena explicarlos a los televidentes, como el desarrollo del pensamiento autónomo, el desarrollo del aprendizaje significativo, y el trabajo colaborativo. Esos tres elementos
que son parte fundamental del modelo de la universidad, ¿cómo los podemos poner para que la gente entienda fácilmente de qué se trata ese desarrollo cognitivo y también de alguna manera afectivo que hay que generar para tener éxito en este tipo de programas virtuales? El aprendizaje significativo es básico para la UNAC, es decir, que todos nuestros currículos, cada uno de nuestros cursos con sus objetos de estudio, lo que buscan es que sean ricos en contexto, o sea, no necesitamos dentro de nuestro lenguaje, no está las asignaturas, lo memorístico. El aprendizaje significativo lo que busca es articular los saberes previos del estudiante con lo que está en este momento viendo, pero también que ese conocimiento tenga sentido para su entorno. Realmente ahí es cuando se facilita la apropiación. Y qué más no decir del aprendizaje colaborativo. Nuestras, digamos, teorías están basadas en el constructivismo social. Y en uno de los, digamos, principios del constructivismo social es poder aprender con otros, interactuar con otros. Y esos otros son los grupos de iguales, pero también su docente. Y si yo me voy al rol del docente para poder facilitar el aprendizaje significativo, tiene mucho que ver con el diseño de los cursos. Los diseños de los cursos no puede estar lleno de contenidos, sino contenidos pertinentes, contenidos de calidad que ellos van a ir ubicándolos en contexto para poder apropiarlos y poder generar procesos de comprensión. Definitivamente el trabajo colaborativo permite que aprendan para la vida, no solamente para su proceso formativo. Y tal vez más que contenidos como actividades que afiancen ese aprendizaje con elementos, como usted lo dice, que sean motivadores para la persona, para que se sepa el por qué y el para qué se tiene que aprender cierto tipo de contenidos y cierto tipo de temáticas que son claves dentro de la formación, ya sea en áreas o en campos de conocimiento. Pero hay otro elemento que usted ya ha mencionado, doctora Costanza, que tiene que ver con los actores claves. Ya dijimos el estudiante y usted también ya menciona al docente. ¿Cómo empiezan a manejarse esos roles dentro de este modelo pedagógico? Bueno, realmente el docente en la UNAD tiene que estarse cualificando permanentemente. Además que cualquier docente tiene una responsabilidad personal y social frente a su proceso de cualificación. En la UNAD nosotros tenemos el programa Formación de Formadores. Este programa se ha convertido en una política institucional para acompañar a los docentes en su proceso de cualificación. Pero no es cualquier cualificación, está relacionada con nuestro modelo, con la educación virtual, para que puedan acompañar y diseñar ambientes de aprendizaje. Si usted me pregunta, nosotros en este programa tenemos varias diplomaturas. Hay una de ellas que me parece estructural, que es mediador en ambientes virtuales de aprendizaje. Es decir, cómo el docente, concebido desde el modelo de la UNAD, facilita, acompaña, ¿sí? En todo ese proceso de movilización del aprendizaje, movilización del pensamiento en el estudiante. Entonces eso nos para en unas orillas de no dictar clases, ¿sí? No en unas orillas de esas, sino en unas orillas de facilitar, de acompañar. Y en eso tiene mucho que ver otra diplomatura que tenemos que se llama gestor de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, pues ya arrancamos con la rectora académica de la UNAD, la doctora Constanza Badía García, queridos televidentes, este tema de vital importancia para que se comprenda cuál es el papel de la educación virtual y cómo opera en estos y hacia futuro en todas las demandas educativas para todos los niveles educativos. Ya regresamos, vamos a ir a unos mensajes institucionales y recuerden que pueden sintonizarnos en el canal Zoom Universitario en esta señal institucional y por supuesto en el canal UNAD en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy hablando sobre un tema de vital importancia que es la educación a distancia y virtual. Necesariamente tiene que ser comprendida desde muchos ámbitos para no pensar que es simplemente soplar y hacer botellas. Es un proceso riguroso, un proceso que indudablemente
requiere cualificación y capacitación permanente de los actores de las instituciones que quieren abordar este tipo de modelos en el caso de la UNAD, y no solamente pensar que es incorporar infraestructura tecnológica, aunque ella es vital también para su desarrollo. Sigamos hablando entonces, querida vicerrectora, doctora Constanza Badía, sobre el tema que tiene que ver con estos procesos formativos y ese programa de formación de formadores para los docentes, que son actores claves a la hora de influir de manera decidida en los estudiantes para que ese pensamiento autónomo, esa capacidad de trabajo colaborativo y ese desarrollo que tienen que tener de competencias en el manejo de las tecnologías se dé efectivamente. Bueno, rector, hay unas diplomaturas sobre las cuales quisiera mencionar y es el gestor de curso en ambientes virtuales de aprendizaje. Porque quiero dejar claro que un ambiente virtual de aprendizaje no es un ambiente neutro. Es un ambiente que se tiene que nutrir de interacción, de recursos, de objetos virtuales de aprendizaje, de objetos virtuales de información y por supuesto de procesos de acompañamiento. Pero hay un concepto que en la UNAD se utiliza muy fuerte, que hace parte del modelo pedagógico, que es la mediación pedagógica. Entonces, en esta diplomatura cualificamos a los docentes en cómo se diseña esa mediación pedagógica. Y lo que hace la mediación es acercar al estudiante al conocimiento. ¿Y cómo se acerca? A través de procesos de interacción, a través de la selección de contenidos, que sean contenidos de calidad, actualizados, pertinentes. Y por eso hablar de mediación pedagógica y de acercar al estudiante a ese conocimiento implica diseño, planificación, acompañamiento, feedback, realimentación. O sea que es un concepto que nosotros lo operamos constantemente y que en esa, digamos, diplomatura nosotros le estamos a los docentes acompañando en que lo puedan operar bien, porque realmente una mediación es pedagógica cuando moviliza el aprendizaje, de lo contrario no es pedagógica. Fíjense que ya hemos hablado de 4 elementos de ese modelo pedagógico. El primero, los estudiantes. El segundo, los docentes. Hemos hablado de los medios, probablemente la Internet, por ejemplo, y todas las posibilidades que ella genera es fundamental. Y hoy usted trae en este momento el tema de las mediaciones. Hablemos de un quinto elemento, doctora Constanza, que es fundamental en este modelo, las evaluaciones. ¿Cómo se dan las evaluaciones en estos escenarios de educación virtual? Bueno, las evaluaciones hemos invertido muchísimo tiempo en nuestro modelo pedagógico. Para nosotros es muy importante que la evaluación sea un dispositivo didáctico, ¿no es cierto? Que permita igualmente la comprensión, pero también movilizar pensamiento de orden superior. O sea, nosotros no hacemos preguntas de memoria, eso ya no lo tenemos, digamos, contemplado para nosotros. Es muy importante estrategias de aprendizaje relacionadas con estudios de caso, por proyectos, por tareas, por simulación. O sea, realmente un sinnúmero de estrategias que lo que permiten es que el estudiante analice, indague, apropie, profundice. Y creo que esto es valioso. Además, en la educación virtual, pues ahora nosotros estamos piloteando de manera importante con todo lo que es proctoring, reconocimiento facial. Es una herramienta importante de vanguardia que nosotros desde la UNAD ya lo estamos apropiando, rector. Cuando hablamos de este proctoring es porque estamos garantizando que es el estudiante quien está respondiendo por su proceso formativo, que no hay opción de fraude, que no hay una opción de sustitución de personas por estos procesos. En la década de los años 80 y tal vez los 90, ese era uno de los grandes cuestionamientos que se hacía sobre la educación a distancia, que no se garantizaba que fuera el propio estudiante quien estuviera respondiendo sus pruebas. Hoy eso que usted está planteando es uno de los mayores desarrollos de nuestra universidad y por supuesto es la garantía que nosotros le damos a la sociedad colombiana de las competencias formativas que tienen los estudiantes en este escenario. Hay otra condición interesante de ese modelo pedagógico y es el abordaje de la práctica. ¿Cómo se aborda la práctica en estos escenarios virtuales, doctora Constanza? Bueno, es tan importante el componente práctico, rector, que dentro de nuestra filosofía y nuestra estructura administrativa tenemos una red
de docentes que abordan el componente práctico en cada una de las escuelas y tenemos también una red tecnopedagógica del componente práctico. Es decir, tenemos un grupo de personas que están trabajando este componente y tenemos tres tipologías de componente práctico: in situ, simulado y remoto. Se piensa, rector, en algunos imaginarios de personas que de pronto no conocen a profundidad lo que es la educación virtual y nuestro modelo, se piensan que no tenemos componente práctico en nuestros programas. Y claro que tenemos componente práctico en todos los programas, por supuesto en su diversa tipología. Es más, tenemos, por ejemplo, administración en salud, la tecnología en regencia en farmacia, radiología, imágenes diagnósticas. Nosotros tenemos anfiteatro virtual, por darle un ejemplo. Tenemos también la cámara o la mesa anatómica donde les enseñamos a los estudiantes a revisar los tejidos, a hacer toda esa revisión de cada uno de los tejidos sin necesidad de ir a un anfiteatro o sin necesidad realmente de tener al paciente ahí. Eso es unos valores agregadísimos. Nosotros planificamos el componente práctico y lo estamos evaluando en términos de impacto para poder estar seguros de que el estudiante está aprendiendo las competencias que hemos establecido. Esa es una de nuestras grandes fortalezas, rector. Hay uno de los temas, queridos televidentes, que nos interesa muchísimo, que ustedes reconozcan en este abordaje que hacemos por la vicerrectora académica de las características de la educación virtual y a distancia, y por supuesto de las condiciones con las cuales ella se desarrolla. Hoy venimos referenciando todo lo que implica este modelo pedagógico, que al final es la gran diferencial que tenemos con la educación convencional. Y por supuesto, hablamos de los estudiantes, de los docentes, de los medios, de las mediaciones, de la forma de abordar la evaluación, de la forma de abordar la práctica. Y bueno, viene un tema fundamental, el impacto social de todo esto. Vamos a seguir conversando con la señora vicerrectora académica sobre estos temas en el próximo bloque y por supuesto los invito a unos mensajes institucionales. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, y con la grata compañía de la doctora Constanza Abadía García. Ella es la vicerrectora académica de la UNAD y una de las más prestigiosas líderes en Iberoamérica sobre este tema del modelo de la educación virtual y de la educación a distancia. Veníamos hablando de esta importancia del modelo pedagógico y hay un tema que tiene que ver con su impacto social, que no son otra cosa que los egresados, querida vicerrectora. Y desde allí el proceso formativo que ellos tienen que recorrer para obtener los títulos que la universidad otorga. En ese orden de ideas hay una estructura que es el modelo curricular. Hablemos brevemente de ese modelo curricular y de las formas como la universidad recibe a esos estudiantes, porque no aplicamos unas pruebas de ingreso que sean selectivas, sino unas pruebas de ingreso que lo que hacen es detectar qué deficiencias tienen los estudiantes para poderlos nivelar durante ese desarrollo del proceso formativo. Hablemos un poco de eso, vicerrector. Bueno, voy a iniciar cuando un estudiante inicia en nuestra universidad. Efectivamente, nosotros tenemos claro y coloreamos ese perfil de ingreso del estudiante. Es decir, para la UNAD es muy importante saber las características del estudiante. Y como su nombre lo dice, hace todo un proceso de caracterización. Y esa caracterización la hace a través de preguntas y componentes de orden sociodemográfico, familiar, personal, bienestar y académico, ¿sí? Porque nosotros no hacemos ni entrevistas de selección y filtros, porque para nosotros es muy importante la inclusión educativa y darle la oportunidad a esos miles de estudiantes. En este momento tenemos 89,000 estudiantes en educación superior y es muy importante darles a ellos esa oportunidad. Ese perfil de ingreso nos permite llevar esa trazabilidad del estudiante como sujeto y saber cómo lo vamos acompañando.
Pero si ya hablamos del currículo, el currículo en la UNAD está diseñado por núcleos problemáticos y por competencias, rector. Eso es un valor grandísimo. ¿Qué quiere decir un núcleo problemático? Es una necesidad, una oportunidad de poder seguir abordando problemáticas de las diferentes áreas del conocimiento, de las disciplinas, pero el currículo nosotros no lo hacemos sentados en un escritorio, digamos, con el director de un programa. Necesariamente tiene que tener procesos dialógicos y de interacción con los diferentes sectores, donde corresponda, sector productivo, sector social, tiene que estar muy pendiente del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes territoriales, pero también lo que está pasando a nivel internacional en términos de la disciplina, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante y así están hechos todos nuestros documentos maestros, por eso estamos creciendo significativamente nuestras ofertas. Actualmente tenemos 70 programas al servicio del país. Entonces, cuando nosotros creamos un currículo con estas revisiones e interacciones y ejercicios dialógicos con los diferentes sectores, vamos nosotros evaluando su impacto durante su proceso formativo. La universidad tiene el MEC. ¿Qué es el MEC? Es el modelo de evaluación curricular. Y con este modelo de evaluación curricular, lo que nosotros miramos básicamente es impactos, como usted decía, impactos de los egresados, impactos de esos egresados realmente en el sector donde están laborando, y miramos varios conceptos que son armonización curricular y consistencia curricular. La armonización curricular quiere decir, nuestros currículos realmente están hablando con los entornos, realmente están abordando los componentes nacionales e internacionales, y la consistencia quiere decir toda esa alineación que nosotros tenemos entre los propósitos de formación, cómo los estamos dinamizando con estrategias de aprendizaje y por último, cómo los evaluamos. Porque hay algunos currículos que van por un lado las estrategias de aprendizaje y por otro lado las de evaluación. Todo tiene que estar alineado, rector. Sí, esa es una de las garantías de la coherencia formativa y, por supuesto, de la coherencia en la gestión de esos currículos. Es claro que estábamos hablando de ese impacto social y usted ha sido muy clara, querida vicerrectora, al decir que en estas pruebas de ingreso se caracteriza al estudiante en el principio del derecho de la educación para todos. Nosotros no hacemos una selección previa como hacen otras universidades donde ingresan solamente los mejores estudiantes, los mejores bachilleres. Y por supuesto lo que nosotros nos proponemos es que el estudiante en cualquier nivel que venga, de cualquier lugar del territorio, de cualquier institución, lo nivelemos y tenga unas garantías de competencias profesionales de alto desempeño al cierre de este proceso. No lo mismo entonces cuando una universidad recibe los mejores, pues Claro. tiene que tener unos desempeños muy altos a la hora de enfrentar, por ejemplo, pruebas como el Saber Pro, la prueba que se aplica al cierre de los procesos formativos, o las pruebas TIT que hace el Estado colombiano a través del ICFES. ¿Cómo nos ha ido con esas pruebas? ¿Qué resultados podemos mostrar muy rápidamente para que entiendan los televidentes, comprendan el gran valor de nuestra universidad cuando esos resultados colocan a los estudiantes en condiciones muy competitivas frente a los que salen de otras universidades, además con competencias que los vuelven mucho más efectivos a la hora de responder a las exigencias profesionales? Usted lo ha dicho, rector, es de un inmenso valor por las condiciones como recibimos a nuestros estudiantes y el esfuerzo por parte de ellos y de la institución para poder durante su proceso desarrollar todas esas competencias de orden disciplinar, pero también como sujeto. En el Saber Pro nos ha ido bien, seguimos trabajando fuertemente y le voy a dar un ejemplo con el programa de sociología, que es un programa, digamos, reciente que ya ha tenido 2 momentos de presentación en las pruebas Saber Pro, y tuvimos en las 5 competencias genéricas unos promedios superiores a los de la media nacional. Eso es supremamente importante. Igual pasó en 2 programas de la Escuela de Educación, en las licenciaturas. Y en los programas tecnológicos, rector, estamos siempre por encima
de la media nacional. A usted muchas gracias, vicerrectora. A ustedes televidentes, muchas gracias por este espacio que acompañan semanalmente y los invitamos a nuestra próxima emisión. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.